Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a esta nueva sesión de Radicalmente de conferencias gratuitas. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con Marta Raventos, que es fundadora de la Fundación Alimente. Marta está ya licenciada en Marketing y Relaciones Públicas y es en lo que ha trabajado siempre, pero hace unos años decidió montar esta fundación. Ella es lo que se llama una paciente experta. ¿Qué es esto? Ya no es psicóloga, pero ha vivido esta enfermedad, se ha empapado de qué quiere decir tener esta enfermedad y se ha unido a profesionales. La enfermedad de la que hablamos es de TCA con adicción y Marta nos va a contar mejor lo que quiere decir esto. Ujú. Quizás, Marta, quieres primero, bienvenida Marta, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros aquí en Radica. Gracias a ti, María. Marta, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es la enfermedad y luego ya entraremos en tu historia, ¿te parece? Vale, vale. Bueno, pues la enfermedad por la que yo he pasado inicialmente es la obesidad. Yo empecé a engordar poquito a poquito, pero lo que es interesante de esta obesidad es que luego se transformó en una adicción. Bueno, pues he transitado por ambas enfermedades. Ahora os explicaré un poquito más mi historia, pero eso es en lo que quiero incidir y lo que me ha llevado a crear Alimente, este vínculo entre estas dos enfermedades. Entonces, ¿nos quieres contar un poquitito cómo fue tu proceso? Ujú. Pues mira, yo empecé a engordar desde niña. De mayor me di cuenta y conecté que yo había pasado un evento traumático, pero quiero recalcar que fue de mayor, ¿eh? Que mi recuerdo inicial es que yo iba engordando. Empecé a hacer dieta desde los 9 años, que mi madre me llevó al endocrino y en ese momento me sobraban 3 kilos. Y por 3 kilos empecé mi primera dieta. Y ya lo sabéis, ¿no? Las dietas, el efecto que tienen, que bueno, pues tú vas aguantando el tiempo que te lo permite, pues tu cabeza y también tu cuerpo, porque luego con el tiempo he aprendido que hay sistemas internos del cuerpo pues para que tú vuelvas como a tu peso, ¿no? Bueno, todo esto son cosas que he aprendido, pero de pequeña lo que me pasaba a mí es que me pusieron una dieta desde el principio. La comida pues ya la empecé como a demonizar desde el principio, bueno, demonizar no, o sea, yo la adoraba pero me la prohibían y, y entonces pues fui ganando peso, a los 12 ya tenía obesidad, a los 24 pesaba 140 kilos. Todos estos años con obesidad fueron malísimos, malísimos por cómo te trata la gente. Yo ahora llevo tiempo delgada y entonces se me había olvidado. Se me había olvidado, o sea, yo no recordaba las miradas por la calle, pero el otro día estuve con una amiga y te das cuenta, ¿no? De que esas miradas siguen existiendo y lo difícil que es, porque es un mundo muy hostil. Y entonces yo me sentía así, no al principio, bueno, al principio eran comentarios de niñas, de primero no, estaba la gordita de la clase y luego fui yo la gordita de la clase, que eso lo tenemos muy controlado, ¿no? Pero luego en la adolescencia ya es muy complicado, entran también los chicos por medio, es muy difícil, el mundo es muy hostil y recibes muy poco apoyo de nadie, porque tu familia, por preocupación, no te apoya, te dice, oye, esto que te está pasando es que tienes que adelgazar. O sea, es así. El médico, lo mismo te dice, o sea, al final todos se basan a adelgazar y tú, que es lo que más deseas del mundo, es adelgazar, no sabes cómo. O sea, a ti te dan una herramienta que siempre es la misma, que es una dieta que te la sabes de memoria. O sea, yo creo que sin ser nutricionista te podría hacer una dieta variando, ¿eh? La de las proteínas, la de tal, pero me ha hecho tantas y creo que eso nos pasa muchísimo, diría que las mujeres, que somos todas capaces de escribirte una dieta, ¿no? No somos tan capaces de escribir cómo comer sano. Entonces, bueno, fue muy dura esa etapa y además también otra cosa que coincide en esa etapa, que luego vinculado a lo que contaré más adelante, pero yo no tenía interés en nada más que en divertirme, en jugar, pero en nada es en nada. O sea, en el colegio no tenía capacidad de concentración ninguna y no era capaz de pensar en el más allá. O sea, no era capaz de pensar en los estudios, en el examen. Yo veía a mis amigas
ostras, el tema de matemáticas. No tenía esa capacidad yo. Cosa que en ese momento pues, iba con Marta engorda, Marta es vaga, Marta es perezosa. Estas eran mis etiquetas, ¿no? Y Marta es muy simpática, eso sí. Eso lo desarrollé enseguida para que no me machacaran tanto. Entonces, bueno, pues seguí engordando y según ya me iba acercando a la obesidad mórbida, es esa fase que también ocurre en las adicciones, ¿no? Que te encierras, vas cerrando todo, te vas quedando... Solo comía, estaba en casa, ya no salía a la calle para no recibir rechazo, ¿no? Eh, eh, un endocrino valoró, creo que adecuadamente, pues que en ese momento, por riesgo de infarto muy alto, porque mi familia genéticamente tenemos tendencia a la obesidad, esto es importante, es una enfermedad multifactorial y genéticamente hay muchos obesos en mi familia. Pues un endocrino consideró que era adecuado que yo pasara por un bypass gástrico, esto era el año 2008, y me hicieron una operación que ahora no se hace, que se llama INRUS, que es una operación bastante compleja, ¿no? Me reducen una parte del intestino, te ponen una banda alrededor del estómago, te ponen también una válvula, ¿no? Al final te dividen el estómago en dos, ¿no? En la parte de alimento te la dejan del tamaño de una lata de Coca-Cola. Entonces esta operación fue súper exitosa. O sea, yo en un año adelgacé 60 kilos con 24 años. A lo largo de mi vida yo me había dado 2 besos en mi vida con alguien. O sea, y aparte, imagínate, una chica de 24 años adelgaza 60 kilos, eso fue impulsiva como soy. O sea, no te quiero contar, fue una locura. Y el primer año era alegría, era energía, todo el mundo decía lo guapa que estaba. Sí que nacía en mí una sensación de que todo el mundo era muy hipócrita, porque la gente que antes me rechazaba, incluso había gente que se había metido conmigo, luego me tiraba los trastos, unas cosas que mi cerebro no era capaz de procesar todo aquello, fue demasiado, demasiado, demasiado. En aquella época el seguimiento psiquiátrico a estas enfermedades era muy poco, o sea, y sobre todo si tú querías. Y yo con el subidón me parecía que me comía el mundo y que yo no necesitaba nada, ¿no? Pero, claro, mi cabeza era la misma que antes y yo no sabía gestionar las cosas. Yo las gestionaba desde la comida, que era mi amiga y mi herramienta. Entonces, como no podía comer, porque esta operación es muy radical y el primer año te la pasas vomitando, pues empecé a apoyarme en alcohol y drogas, que ya lo había hecho antes, ojo. O sea, no digo que a partir de la operación fuera, pero sí que se supone que no puedes volver a beber. Yo ya había tenido mis pinitos con el alcohol porque era lo que a mí, yo en cuanto probé el alcohol dije, esto es lo mío, porque me quita todo. O sea, de golpe el mundo me importa una porra. O sea, mi cuerpo pasaba a ser... Entonces, a mí el alcohol me encantaba. ¿Qué pasó? Que a partir de que te haces esta operación, el alcohol tiene mucha más fuerza dentro de ti porque lo asimilas mucho, de una manera mucho más fuerte. Entonces, comencé con una adicción al alcohol, más tarde empecé a tomar otras cosas porque al intentar dejarlo fui a sitios que no acababan de saber muy bien cómo hacerlo, me recetaban benzos, mezclaba alcohol y benzos también. Empecé a conocer gente, empecé a mezclar otras drogas. El caso es que normalmente una adicción a lo mejor se desarrolla más lenta y yo en 6 años estaba, pero que no se me aguantaba con pinzas, porque tomaba de todo, bebía al final botellas y botellas de todo y bueno, tenía muchos sustos, o sea, sustos de aparecer donde bueno, me despertaba en sitios que no sabía dónde eran, cogía el coche, horroroso, o sea, aquello fue horrible, horrible. Tuve la suerte de que por fin en mi camino apareció la doctora María Álvarez Guedbeck, que ella es una eminencia en adicciones, es la directora médica del Hipócrates, que es uno de los centros de adicciones que hay en España, y empecé el tratamiento que fue brutal porque llegas allá y todo lo que acabas de hacer en los últimos 6 años, toda la desgracia que has traído a tu familia, ¿no? Y a ti misma, pues te dicen que es normal, que es una enfermedad, y encima conoces a un montón de gente que es como tú. Entonces, una vez quitas la culpa, es una mochila mucho más fácil de llevar, porque la culpa es muy lastrante y no lleva a ningún lado. Esto es una de las cosas que además como lo tenemos tan integrado, creo que recurrimos todos a ella de una manera tan directa y no nos damos cuenta de que las posibles
beneficios que creemos que tiene, no lo son, porque no te empuja, o sea, no te empuja, te empuja hacia atrás. Bueno, en el momento en que yo entré allí, bueno, en el momento no, o sea, tardé un poquito en entrar, porque normalmente la gente hace ingreso y yo lo hice ambulatorio, tardé un poquito, pero sí que con la doctora fue una conexión, o sea, yo deposité mi vida en ella fue tirando de mí y entonces a los meses ya entré totalmente en el tratamiento, hice limpio, conté todo lo que te cuesta, pero al final entras, ¿no? Y entonces a partir de ahí ha sido una recuperación magnífica. O sea, por supuesto tiene momentos malos, o sea, al principio te tienes que agarrar a la silla para no, en el autobús me tenía que agarrar para no bajarme a comprar alcohol, pero luego poco a poco empiezas a ver las cosas buenas, ¿no? Y al cabo de unos años la doctora me recordó que yo venía de la comida. Y entonces había otras personas, porque como sabéis, o si no os lo explico, una de cada 4 personas con adicción, cuando deja su droga, pasa a otra. O otra droga o comportamental. Entonces es muy habitual que los adictos, cuando dejamos alcohol y drogas, pasemos o a compras, o a engordar, o a comer, o al sexo. Entonces es una de las cosas que la doctora está muy atenta, ¿no? Al cabo de, pum, ¿dónde te estás yendo tú? Entonces había todo un grupo de adictos que tenían el problema de la comida. Entonces, una de mis compañeras, que es una de las almas de este proyecto, le dijo, doctora, usted lo que tiene que hacer es aprender de TCA y curarnos a todos. Y es lo que la doctora hizo, se puso a aprender y creó un grupo con adictos recuperados y alguna persona que solo tiene el problema de la comida, que no ha tenido adicción previa. Y es un grupo que llevamos 5 años. Nos vemos un poco porque ya estamos todos muy avanzados en el tratamiento. Yo llevo ya 16 años, ¿no? Desintoxicada del alcohol y las drogas, pero empezamos cada 2 meses y ahora nos vemos cada mes. Se llama Grupo Z y es un grupo que ha funcionado magnífico. A mí me ha cambiado, o sea, por primera vez entiendo, he desmitificado la comida, he alejado, he aprendido otras herramientas que ahora te explicaré, ¿no? Y hablo por mí, pero es que mis compañeros están igual, ¿no? Es un cambio que primero es poco a poco, pero luego empiezas a lograr entender que la comida ha funcionado igual que ha funcionado el alcohol, sin poder dejarla, sin poder dejarla. Eso es la clave de este tema, ¿no? Bueno, y entonces llevamos 5 años con este grupo y yo, por cosas de la vida, recibí un dinero y le dije a la doctora que quería crear la fundación y ella ha tenido la súper amabilidad de querer ser patrona, cosa que para mí es fantástico porque sin ella, pues claro, yo no vengo de este mundo, yo no soy psicóloga, entonces ella es la que me da, pues, primero la fuerza y luego, pues la credibilidad, ¿no? La credibilidad del proyecto, alguien tan potente en adicciones, pues que crea en este proyecto. Y un poco esta es la historia. Muchísimas gracias por compartirla, Marta, tu Ujú, historia y cuántos elementos, ¿no? de dolor y de intensidad, ¿no? Y ujú, vamos a ir a la fundación. La ujú, fundación está dedicada a personas que tienen temas con la comida, con adicción, ¿verdad? O sea, que son ujú. trastornos de la conducta alimentaria relacionadas a la adicción. Exacto, así es. Y entonces, Ujú. ¿cómo identificáis las personas que son las que son aptas para que apoyéis vosotros? Y luego, ¿qué es lo que ofrecéis desde la fundación? Vale, te cuento. Hay un test de Yale de hace tiempo que es el test de adicción a la comida y luego ahora hay otra versión de ese test que está más centrada en la adicción comportamental a la comida. O sea, un poco, todo esto está basado en estudios no súper recientes, pero de los últimos 20 años sí que para la ciencia todo va muy lentito. Entonces, es algo que es relativamente novedoso. Entonces, estas dos escalas permiten un poco detectar quién tiene un problema de adicción detrás de una obesidad y quién no lo tiene. Y esto es muy importante. Sí, no sé si me querías preguntar algo. Sí, simplemente me gustaría que sí que nos contases qué es lo que piden estos test, qué te preguntan, qué Bueno, tipo pues de te cosas os piden. preguntan, pues básicamente, para entender mejor lo que piden es importante entender qué características tiene la adicción, ¿no? En el DSM, qué características le dan a la adicción y entonces luego lo trasladamos, ¿no? A la obesidad. Por ejemplo, una de las características es la tolerancia a la sustancia. Esto quiere decir que tú al principio
con una copa te colocas de una manera, pero que luego poquito a poquito vas desarrollando tolerancia y vas necesitando para esa misma sensación, vas necesitando más sustancia. En la comida esto es igual. Tú primero te llenas con un pastel o con un pedazo de pastel y poco a poco vas desarrollando tolerancia y quieres más. Otra de las características, la retirada o el síndrome de abstinencia. En las drogas todos lo conocemos, ¿no? Hemos oído hablar del mono o de cómo estamos, sin irnos a drogas y alcohol, todos los fumadores sabrán lo que se siente cuando te quedas sin tabaco de noche y eres capaz de irte a cualquier lado a buscar. Pues con la comida esto pasa igual. O sea, uno se obsesiona con una serie de alimentos y hace lo que sea por conseguirlos. ¿Sabes? No te sirve. O voy a comer cualquier cosa. No. Tú quieres eso y vas a buscarlo y vas a moverte para conseguirlo. Otra de las características es tomar más de lo que tú planeabas. O sea, tú planeabas, esta noche salgo, me tomo una copa con María y ya está, me vuelvo a casa y ya está. Pues no, la noche acaba a las 5 de la mañana en una discoteca y no sé con quién. Con la comida es igual. ¿Cuántas veces no te sientas en la mesa y dices, o te pones lo típico, ¿no? A ver una serie con un paquete de galletas y me voy a tomar uno o dos y acabas agarrándote el paquete o incluso vas a la cocina, ¡pum! Y lo coges, ¿sabes? O sea, tú te pones ya preventiva, pero rompes tus propias reglas. Luego, los esfuerzos repetidos e infructuosos para dejarlo. O sea, todos los alcohólicos y los adictos somos capaces a veces de ver el daño que estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestra familia. Cada vez nos anestesiamos más para no verlo, ¿eh? Pero está ahí de cuando en cuando tocas la realidad, te abruma y tomas más porque no puedes soportarlo. Con la comida es igual, o sea, el sufrimiento que hay en las personas con obesidad es enorme porque de verdad el mundo es muy hostil, no recibes ayuda, recibes desprecio muchas veces y recibes asco y como lo más positivo que recibes suele ser pena. Entonces, vives en un mundo que lo que tú más querrías es dejar de comer y de hecho lo logramos. Yo logré adelgazar, pues no sé si 28 kilos, pues que luego los volvías a ganar. O sea, estábamos siguiendo herramientas que no acaban de funcionar. O sea, que hay mucho esfuerzo. La mayoría de los obesos han hecho muchísimo esfuerzo con herramientas que no acaban de funcionar. Otra de las cosas es la cantidad, o sea, que hay una enorme cantidad de tiempo a conseguir la sustancia. Tú dedicas mucha cantidad a conseguir el alcohol o la cocaína o haces cosas pues como que te vas a un sitio poco recomendable para conseguirlo, contactas con gente, con la comida igual. Te puedes quedar, o sea, ir a buscar aquello que te gusta, patearte media ciudad, no quedar con tus amigos porque tú quieres comer otra cosa, o sea, al final ese mismo esfuerzo de búsqueda de comida también está. El abandono de actividades tanto sociales como laborales, como familiares, al final, con las sustancias está muy claro, o sea, con las sustancias, según va aumentando el consumo, tú ya no puedes hacer otras cosas porque tienes resaca, no quieres quedar con tus amigos porque beben poco, dejas de quedar con la familia porque te intentan cortar el consumo, en el trabajo acabas sabiéndose e intentas, supongo que ahora con el teletrabajo hay mucho escondido, ¿no? Y con la comida es lo mismo. Con la comida, casi todo el mundo con una obesidad importante no irá a la playa, no irá a la piscina, no irá a viajes con amigos. Si sale de casa, lo hará de unas maneras muy concretas. O sea, al final, tan tonto como que cualquier silla que no nos hayamos sentado, no sabemos si va a aguantar nuestro peso. Y eso es humillante a tales niveles que muchas veces no quieres salir de casa o porque no cabes en las sillas o porque los aviones. Yo no quería viajar, los aviones, o porque roncaba, nadie quería dormir conmigo, o sea, son un montón de cosas. Y al final abandonas todo aquello. Y por último, eso que a pesar de todos los problemas, tanto sociales como físicos, a pesar de que te digan que estás al borde de un ataque al corazón o que te va a... gente con hepatitis que sigue bebiendo, o gente con problemas pulmonares que sigue fumando, pues los obesos es igual. O sea, tu enfermedad no te permite tomar una decisión. Y esto también es, o sea, esto es una cosa que se ha ido viendo, ¿no? Se ha ido viendo con el tiempo y la gente que se ha dedicado a la obesidad se da cuenta que es un tema multifactorial que se ha estado centrando en el cuerpo, pero que hay un montón de factores que se han escapado a veces en los tratamientos.
Y también ahora, en los últimos años, que una cosa de la que tú hablas tantísimo, ¿no? Que es la neurociencia, se dan cuenta que ahora que pueden explorar el cerebro, se dan cuenta que el cerebro del adicto y del obeso comparte muchas cosas. Y, por ejemplo, los receptores de dopamina en el adicto, que tienen menos capacidad de absorber la dopamina, ¿no? De la misma cantidad, absorben menos, por eso necesitan más cantidad cada vez. Pues el obeso es igual. O sea, la dopamina que nos proporciona, por ejemplo, a nosotras, pues un bocadillo, ¿no? Y que nos da como esa sensación, para un obeso es absolutamente insuficiente, con lo que va a seguir consumiendo. Y en las características de la personalidad también afecta. O sea, la impulsividad, la población obesa es también mucho más alta que la población normal, igual que los adictos. Y luego hay una cosa que se llama la escala de autodirección, que es como la posibilidad de dirigirse que tiene una persona en la vida, ¿no? Y que evalúa el autoconcepto que tiene uno mismo, la responsabilidad, la orientación hacia los objetivos y la autonomía. Pues esto en adictos y en obesos está absolutamente mermado. Entonces, vinculo con aquello que yo te decía de cría, ¿no? Que a mí no me importaba nada. Pues es que no te podía importar porque no tienes capacidad de ponerte objetivos, no ves más allá. Y luego tu autoconcepto no existe, o sea, está súper deteriorado. Y entonces, claro, si tú juntas que todo el placer, que necesitas como más dosis para sentir el mismo placer, que el circuito de recompensa está alterado, o sea, y entonces tu sistema de recompensa se pone, el placer lo ha hecho así y el sistema de control lo ha hecho así. Entonces tienes una persona que no tiene las mismas capacidades que tiene una persona normal para tomar decisiones lógicas o sabias. Por eso los que nos llamamos normales o los que se llaman normales, yo en este momento no me consideraría, pues ven rarísimo, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona siga consumiendo, que deje de consumir? Si es que, jolín, yo he hecho dieta el otro día y adelgacé tantos kilos para la boda de no sé quién, pero no tiene las capacidades para hacerlo. Y es interesante porque se desprecia tanto al adicto a sustancias como al adicto a la comida. Pero al menos la sociedad sí que ya tiene integrado que el adicto a sustancias o al alcohol necesita una recuperación súper larga, muy compleja, muy de la cabeza. Y al de la comida no. Al de la comida, como estamos en esta cultura de la dieta que, que no es solo de las personas con obesidad, que es de todos, o sea, la delgadez. Yo creo que leía una estadística el otro día, que el 98% de las mujeres que hemos querido en algún momento cambiar nuestro cuerpo. O sea, eh, todo el mundo ha hecho dieta, todo el mundo le ha funcionado, luego ha vuelto a engordar, el sistema yo, todas sabemos poner una dieta, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que más dificulta, porque todos nos creemos que solo es tema de peso y de hacer más ejercicio. Es un tema que además nos ha interesado muchísimo, entonces todo el mundo está muy informado, quizá no del todo, pero muy informado, y entonces también eso es lo que hace que se confronte tanto al obeso. Es por tu salud, porque yo lo sé. Entonces, yo no digo, porque al final la gordofobia existe y es un sistema muy instaurado. Entonces, y los mayores gordófobos somos los que hemos pasado obesidad, ojo, porque lo tenemos integrado. Pero hemos de centrarnos en nuestra propia gordofobia, porque, o sea, los activistas de la gordofobia me parece muy bien que hagan este trabajo y creo que es súper necesario. Pero alguien que se está sanando, al final tú puedes controlar lo tuyo. Lo de los demás, tristemente, va a tardar mucho tiempo. Entonces, si dependes de que esa mirada cambie, va a pasar mucho tiempo. Porque yo creo que estamos en el camino, pero al final uno se aferra más a las causas y le tocan de primera mano. Entonces tú tienes que aferrar a tu causa e ir tirando un poco por este camino. Bueno, un poco, no sé si te he respondido, eh, Totalmente, totalmente. para que sepas un poco, las escalas estas se pregunta por eso, por el autocontrol, la impulsividad, cuántas veces comes, cuántas veces has dicho que no querías comer y comes, cuántas veces te has puesto a dieta. Se pregunta por estas características, porque hay obesidades que vienen de otro lado, Has que hablado vienen pues de mucho de la tiroides. obesidad. ¿También entraría dentro este el trastorno por atracón? Sí, sí, y puede que también los otros trastornos, la anorexia y la bulimia.
pero no lo digo yo, ¿eh? Esto es un pensamiento que tiene mi doctora, pero vendría por una adicción más bien al control. Pero esto es algo que primero nos queríamos centrar en obesidad y en trastorno por atracón en la fundación, porque no hay ninguna entidad que se centre en ellos. Incluso las clínicas de TCA se centran más en anorexia y bulimia y ahora la solución de la obesidad es la cirugía bariátrica, que es una herramienta muy útil y que ayuda a la gente de alguna manera, pero no tiene que no tiene que ser única. Esto es, todo el mundo tiene conciencia de esto. Al principio era menor, pero ahora todas las personas que trabajan en bariátrica te lo dicen, ¿eh? Que es algo que se van dando cuenta que la bariátrica sola pues, tiene muchas consecuencias. Lo que nos estás Ujú. diciendo, en resumen, es que en temas de obesidad el enfoque ha estado mucho en el cambio del cuerpo y no Efectivamente, suficiente en el cambio de la cabeza, de la mente. exacto, exacto. Ahora se está viendo que la obesidad, en algunos casos, es una enfermedad psiquiátrica. Tiene un componente de enfermedad psiquiátrica y claro, eso puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho no solo a los que lo padecen, sino a toda la sociedad. Porque, como digo, es algo endémico. O sea, todas y todos, todas y todos, porque antes éramos más todas, pero ahora somos todas y todes, estamos ahí, estamos en esa rueda. Entonces, creo que es la clave de la fundación y la clave del, no digo que es, o sea, todo el mundo está ahora mismo con este tema en la cabeza, o sea, la humanidad siempre llega como a la vez, ¿no? A las conclusiones y la neurociencia nos permite también eso, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia, pero hay que tirar un poco para que se empiece a convertir en tratamiento. Cuéntanos, ¿qué es lo que ofrecéis desde la Fundación Alimente? Pues nosotros lo que ofrecemos es un tratamiento basado en adicciones. O sea, la diferencia un poco con los tratamientos que se ofrecen un poco es centrarnos mucho en la gestión de impulsos, en la prevención de recaídas, en la deshabituación. Luego, una de las cosas que es importante es el tema de las dietas. O sea, como decíamos antes, todos sabemos todos sabemos hacer una dieta, todos hemos seguido dietas, no todos sabemos cómo es una alimentación equilibrada. Esto, como anécdota, te cuento que en el grupo Z no tenemos ni idea de cuál es la cantidad correcta, pero ni idea, vamos, o sea, siempre, al principio todos nos ponemos a dieta, porque pues cuando la doctora nos decía, a ver, ¿cómo coméis tal? Todos nos íbamos a dieta, primero por quedar bien, porque sabemos qué es lo que viste, ¿no? Y luego al final es que no sabemos cuál es la cantidad correcta, porque hemos estado en ambos extremos, ¿no? Entonces, un poco lo que ofrecemos es eso, o sea, respecto a la alimentación es un punto medio que, por supuesto, no sean los atracones, pero que no sea la dieta. O sea, ningún alimento es bueno ni malo. Esto también enlaza con el hecho de que no hablamos de adicción a la comida, sino adicción comportamental a comer. Y entender cómo estamos usando los alimentos, qué servicio y qué utilidad nos han dado hasta ahora, e intentar detectar poco a poco qué emociones y situaciones nos llevan a nosotros al consumo, igual que en adicciones. Entonces, esto primero es muy importante, tal como se hacen adicciones, el vaciar mochila, el hablar de tu historia, de cómo se comía en tu casa, de si has pasado por un trauma, que esto es un tema que antes no he hablado, luego te comento un poquito, pero si has pasado por un trauma o si no lo has pasado o si has sido, yo sé, que dejaste de fumar y engordaste, qué tal, pero empezar a detectar desde cuándo tú lo utilizas, empezar a detectar cuáles son los momentos principales, ¿no? El momento que al final hay muchísimos, ¿eh? Porque al final cuando la comida funciona como herramienta, está vinculada a casi todas las emociones. Pero el tomar distancia, el empezar a verlo no solo en ti, sino porque nosotros hacemos terapia de grupo. Entonces, eso es la gran magia. El que tú veas
que no eres el único, que compartes una enfermedad y lo que he comentado yo antes al pasar por terapia de adicciones, ¿no? El pasar de la culpa, de esto es un fallo mío del carácter, esto es que yo soy una perezosa, esto es que no tengo voluntad, aunque en todas las demás áreas de tu vida tú seas una persona recta y cumplidora, en esta eres un desastre y todo eso te condiciona todo lo demás, y darte cuenta que no, que es una enfermedad compartida y ganar conciencia de enfermedad. El ganar conciencia de enfermedad te da una serie de información y conocimientos científicos que te los va explicando la terapeuta que además se corresponden a tu vivencia. Y entonces esto es magnífico porque además tú ves que lo que a ti te ha pasado le ha pasado a ese y cuando ves que le ha pasado a aquel una cosa que a ti todavía no te ha pasado, dices, ojo, que el día que yo vaya a tener la comunión de mi hijo o la boda de la prima María, pues me va a pasar lo que le pasaba a ella, ¿sabes? O sea, en una boda que persigues camareros, que te pones en la puerta, pues si a María le ha pasado, a mí me va a pasar. Entonces, creo que la clave un poco de nuestro tratamiento es ese círculo que se crea en adicciones que permite que el terapeuta tenga una función, pero los compañeros tienen muchísima función. Entonces también es una red de veteranos, ¿no? El veterano tira del otro con una llamada telefónica 24/7. O sea, yo a día de hoy, que llevo 15 días de adicciones, he hecho una llamada antes de tener esta entrevista contigo y le he dicho, Arantxa, estoy súper nerviosa, tú tranquila, ¿no? Me ha dicho, tú vas a hacerlo muy bien porque es, o sea, pues mira, me lo dice, yo me lo intento decir, pero es que la voz de Arantxa tiene mucha más fuerza, porque todavía mi yo interior está creciendo. Ojalá algún día, aunque solo me lo diga yo, funcione, ¿no? Pero ahora mismo, el que un compañero me lo diga, me dijo, es que es normal que esté nervioso, tú primero entrevista, vale. Pues entonces, los veteranos, la gestión de impulsos, el entender que no es pereza, sino que tu cerebro tiene una serie de condicionamientos que no te están dejando ponerte un objetivo y que cuando te pones un objetivo normalmente viene de una dieta que es un súper objetivo, entonces tarde o temprano fallarás, tarde o temprano por varias razones, pero al final está demostrado que las dietas no funcionan y normalmente te hacen ganar peso y tienen consecuencias negativas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, al final es ir muy poco a poco es la diferencia la diferencia con el sistema de dietas y tal es que es un tratamiento muy largo, pero en nuestro caso es un tratamiento de 2 a 5 años, o sea, es muy extendido, intensivo porque son 2 sesiones de terapia a la semana y luego muy de compartir, muy de dejar. Y luego tenemos herramientas muy potentes, que es las que vas a usar cuando tú ya hayas vaciado un poco de mochila y estés más preparado, puedes ir abandonando la mochila, puedes ir abandonando la comida poco a poco, que es la fase en la que yo estoy ahora después de estos años. Yo la mayor parte de las veces puedo abandonar la comida apoyándome en mindfulness de autocompasión, o sea, el cómo uno se habla a sí mismo después de pasar una obesidad es terrorífico porque has recibido tanta hostilidad que la absorbes y te tratas muy mal, te hablas muy mal. Y el mindfulness de la autocompasión es una maravilla, es un bálsamo que te permite, bueno, es que para mí ha sido, en la comida creo que ha sido la clave. La clave, después de yo meter la pata con la comida, decirme, es un síntoma de la enfermedad. O sea, no eres una dejada, no es una foca, no es un desastre, no es un monstruo, es un síntoma de tu enfermedad. Y como tú tienes esta enfermedad, cuando no estás bien, pues tienes un atracón. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y entonces otro día lo has hecho bien, ¿verdad? Pues aferrarte. Ese día lo has hecho bien. Guardarte, sobre todo, es un tratamiento, a mí me gusta mucho porque es muy de metáforas y muy de guardarte lo positivo. O sea, cada vez que hay un avance, te lo tienes que guardar en un álbum de fotos y volver a eso, porque tú también eres lo positivo. Ya sabes que tendemos, ¿no? a las experiencias negativas ahí, quedarnos a ellas, bueno, pues porque el cerebro también es una herramienta de supervivencia. Entonces, como eso no se hace automático, el crear el álbum de la recuperación y guardar, y el día que conseguí, yo tenía una fijación con el bikini, con el sándwich mixto, pues el día que conseguí dejar de tomar sándwich mixto, y es una cosa que claro, cualquiera que me diga dice, está chalada, pero es que a mí eso me da la vida, ¿sabes? Igual que la primera vez que logré, mira, qué horror, meter la llave en mi casa a la primera, cuando venía de años de estar tan intoxicada que no lograba meter la llave. Pues en mi recuperación del alcohol, eso es mi foto de dónde vengo, y en la de la comida, el día que yo pude decir, oye,
es que si estoy tan pirrada por los bikinis, quizá puedo no tomármelos, pero no porque no sea un buen alimento, no, porque en mi caso quiero tener libertad, ¿no? Lo que aspiramos no es a una conducta alimentaria que sea esta característica y que se tenga que seguir, no. Queremos que uno mismo llegue a darse cuenta de dónde está perdiendo la libertad, ¿no? Cuando poco a poco vas interiorizando la conciencia de enfermedad, empiezas a alejar la culpa y a ganar la capacidad de darte cuenta, bueno, pues si esto es mi enfermedad, yo quiero ser capaz de tomar las decisiones y que no siempre sea ella. Y ahí como te separas en dos, ¿no? Esta es la Marta enferma, que está allí, la tengo que cuidar y tengo que estar pendiente, pero también está la terapéutica. Y poco a poco puedes elegir la otra. Pero tienes que tener conciencia de las dos y llevarlas de la mano. Si no, si pasas que es un poco lo que ha pasado con el tratamiento de la obesidad, que se pasa de la parte enferma, ¿no? Se impone un régimen y claro, esa parte sigue enferma y sigue mal y sigue necesitando cosas que si no se curan, pues al final vuelve a aparecer. Y entonces, un poco es eso, haremos mindfulness, terapia de grupo cognitivo-conductual, terapias individuales. Si alguien, por supuesto, necesita un refuerzo en psiquiatría, pues se da el apoyo y luego también un apoyo psiconutricional y el yoga sensible al trauma. Que esto nos gustaría mucho contar con vuestra ayuda, porque una de las cosas que se está viendo es que no todos los casos, pero hay algunos casos que sí que hay un trauma en la infancia. Entonces, en estos casos ayuda mucho el yoga, porque normalmente tienes como una separación entre tu cuerpo, bueno, no solo en estos casos, por pasar una obesidad también se hace, pero al final no sientes ni padeces tu cuerpo, ¿no? Lo desprecias tanto que te separas de él, no quieres saber nada de él, lo odias y para poder en un futuro hacer ejercicio y tener una actividad física X que sea saludable, eso solo es posible si antes has conectado con tu cuerpo, porque si no, va a provocar un rechazo enorme el ejercicio. O sea, solo si tú entiendes cómo puedes sentir, si te estás pasando, y cuál es la dosis adecuada, si te pones a seguir con una obesidad importante, una tabla de ejercicios, el sufrimiento es gigantesco. En cambio, con el yoga puedes reconectar, puedes entender por dentro, además, que eso es algo muy, muy potente, ¿no? Puedes sentir los músculos, puedes sentir tu cuerpo y además la parte de tu cuerpo que es igual a los demás, que eso une mucho, porque no es la tripa, que la mía está mal, no, la parte de tu cuerpo que todos compartimos y eso a mí me ayudó tantísimo en su día, ¿no? El yoga me permitió abrir la puerta. Ahora hago yoga y hago un montón de otros ejercicios. Hago, un montón no. Corro y hago natación y la natación me encanta porque nunca me hubiera atrevido, ¿no?, a hacer natación antes. Pero esto sin el yoga antes no hubiera podido. Porque cada vez que hacía ejercicio me pasaba, yo no era capaz de escuchar mi cuerpo, esa conexión la tenía cortada. Y entonces solo notaba pues eso, que me iba a dar un ataque al corazón. Y una de las cosas que te quería comentar respecto al trauma, que antes no lo he dicho, yo de mayor, yo reconecté con un trauma que yo había pasado en la infancia, una situación traumática, y esto es una de las cosas que la lectura que se le puede dar, pero bueno, la verdad que yo se le he dado de mayor, esto es una de las cosas, y se le he dado de mayor porque he leído libros de gente, experiencias de gente que ha pasado por esto, que pues los niños que a veces pasan por este tipo de traumas se refugian mucho en la comida porque es como la única anestesia que tú tienes, ¿no? Para mí tiene sentido. Y también el hecho de que un poco cuando pasas un trauma, pues te pones en modo supervivencia. Y a lo mejor las cosas que a los demás le importan, para ti tienen menos importancia, ¿no? Tú estás más en el día a día, en que ese día y ese momento tire para adelante y no eres capaz tanto de pensar en el futuro, en las clases y en otras cosas. Y luego es importante que no todos los traumas son abusos. O sea, la palabra trauma puede ser, puede venir de múltiples situaciones y no tiene tanto que ver con que te hayan abusado, con lo que, no tiene tanto que ver con lo que te haya pasado, sino con lo que produce en ti, por las razones que sean en ese momento. Y lo que produce a ti es como una desconexión que va a acompañarte pues
pues bastante tiempo en tu vida cuando se repitan cosas similares, ¿no? Y es muy incapacitante en ocasiones. Nada, esto lo quería decir porque antes he explicado que había algo que luego me di cuenta y fue esto. Gracias, Y Marta. sí. Sí, volviendo al yoga sensible al trauma, nos hará mucha Ujú. ilusión colaborar con vosotros y ofrecer Qué yoga bien. sensible al trauma. Y además, espero que cuando lo hagamos veas que podemos ofrecer mucho más Ujú. que esa volver al ejercicio, ¿no? O sea, que esta desconexión del cuerpo no solamente tiene un efecto sobre cómo podemos hacer ejercicio, pero esta desconexión del cuerpo nos desconecta también de cómo nos sentimos, de nuestras Eso emociones, de es. nuestra intuición. Ujú. Y el yoga sensible al trauma además te toca con otro tema muy importante del que has hablado, que es la elección, el elegir, ¿no? Que nos has hablado de ello cuando tú elegías si eras tú o si era la enfermedad Sí, sí, y sí, el poder sí. que puedes tener tú sobre todo, incluyendo tu enfermedad. Y es Ujú. algo que trabajamos muy a fondo también. O sea que Sí, con muchas ganas de compartir el yoga sensible al sí. trauma con vosotros. Me gustaría preguntarte, Marta, eh, para una persona que tiene un familiar, un ser querido, pasando por esta situación, o sea que ya Ujú. sabemos lo que hacéis desde la Fundación Alimente, ¿qué Ujú. recomendaciones nos puedes dar a familiares, amigos de personas que pasan por esto? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Qué podemos Ujú. hacer y qué no deberíamos hacer? Vale, vale. A ver, sobre todo tener claro que, mm, a ver, ¿cómo te lo explicaría? Es una enfermedad que ha estado muy incomprendida y hay mucho sufrimiento. Y no hay que presionar, no hay que presionar porque la persona ya es consciente, o sea, probablemente sea la más autocrítica. Y aunque la mayoría de las veces parece que esté pasando lo que digamos, ¿no? A mí, Jesús, ¿no? Juanito, es que cada vez engorda más, es que no escucha. No es así. Como decíamos, hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que esa persona no está sabiendo cómo. No está sabiendo cómo y además la comida es una necesidad y una gran fuente de placer para ella. Entonces, importante saber que solo no se consigue. O sea, creo que esto que digo, todos lo podemos ver si analizamos un poco la cantidad de veces que solos lo hemos intentado, la gente a nuestro alrededor lo ha intentado y ha acabado ganando más peso, estamos un poco todos allí, ¿no? En el yo-yo. Se necesita un grupo, se necesita un equipo profesional alrededor que evalúe todo lo que hay, que tú sepas todo lo que hay ahí dentro y las herramientas que vas a necesitar. Cada uno es un tratamiento hecho a medida de cada paciente. O sea, esto en adicciones es un traje hecho a medida y en este caso también, porque cada uno ha tenido su proceso. Luego, tú no eres tu peso. Esto es difícil de asimilar porque el peso en nuestra sociedad tiene mucha importancia y la delgadez se aprecia mucho y entonces, eh, pero el pesarse nunca va a ir a tu favor. Si tú te pesas y pesas menos, te vas a dar un premio, vas a comer más, tardarás más o tardarás menos. Si tú te pesas y pesas más, te va a entrar un bajón y vas a comer más. Lo ideal para nosotros, yo hablo en mi caso, me he fijado un peso en mi cabeza, que son 70 kilos. Y lo tengo desde hace 2 años. He pasado por un embarazo, pero en mi cabeza yo peso 70 kilos. Y me da igual, o sea, es algo inamovible porque realmente el peso no es tan flexible como nos hemos creído. La altura también, o sea, sí, no es como la altura, pero no tan flexible como nos hemos creído. Entonces, es importante que no nos centremos solo en el peso y que no nos pesemos. Los profesionales sí, quiero decir que no quita que un profesional te pese, pero que no te diga el peso, que tú, para restarle importancia. Porque si no nos centramos solo en eso y nunca tiene un esto positivo, ¿no? Una consecuencia positiva en nosotras. Y luego, otra de las cosas que creo que es importante es que lo hemos comentado antes, el cómo se habla a esa persona, cómo le hablamos a esa persona. Eh, Hay que hablarle desde la compasión de entender que es un tema muy complejo
y que hasta que no se resuelvan una serie de cosas no va a poder parar, igual que un alcohólico no va a parar de beber porque le digamos que pare de beber. Entonces, para mí creo que esa es un poco la clave de la sociedad, ¿no? De la familia, de el entender que es mucho más complejo, que es mucho más complejo que el que esa persona quiera hacerlo, porque querer quiere, pero no puede. Entonces, eso es la base de entender, de darle el espacio, de que siga sus pasos y de poder conducirle a un tratamiento pues más completo, ¿no? Y que pueda tocar todos los puntos. Y un poco yo creo que son los tips que le daría. Muchísimas gracias, Marta. Qué cosa tan importante, ¿no? Y además pienso en cómo las adicciones cada vez hay más en nuestra sociedad, cada vez necesitamos escapar Ujú. más y lo hacemos pues eso, a través de la comida, Total, a través del alcohol, de la droga, de las redes sociales, del sexo, de eh, la compra, ¿no? O sea que, total. pero cada vez nos sentimos más abrumados con la vida tal y como se nos Mm, plantea y con la presión que sentimos externa y buscamos formas de escapar de ello. Y mil gracias por montar esto, mil gracias por haber Ay, estado en sí. Rádica, por compartir, por darnos tu primera entrevista Ay, sí, y, sí. y por querer colaborar con nosotros. Muy agradecida, Marta. Muchas gracias a ti, María, y sobre todo por dar voz a todas las personas que estáis dando, que es maravilloso lo que hacéis y sobre todo la seriedad y el criterio. Bueno, yo estoy entusiasmada por lo que hacéis, o sea que felicidades y espero nada, vernos pronto para colaborar. Sin duda. Muy bien.